Este episodio fue producido gracias a la Sociedad Ornitológica del Nororiente Andino, Sonora. Ellos se unieron a nosotros para responder las preguntas curiosas que ustedes, nuestros cráneos, tenían sobre las aves y sus casi mágicos cantos. ¿Alguna vez te has despertado con el encantador canto de los pájaros en la mañana fresca? Cuando el sol comienza a asomarse por el horizonte y la naturaleza se estira de un largo sueño, las aves nos regalan una sinfonía única y casi mágica. En este episodio vamos a explorar los secretos de esos melodiosos despertadores naturales. Así que preparen esos pulmones para silbar como los pájaros, mientras nos aventuramos en el asombroso mundo de las aves y sus melodías inigualables. Hola, bienvenido a Cráneo, el podcast en donde descubrimos el fascinante mundo de la ciencia. Yo soy Katherine Aguilar, su compañera de aventuras. El día de hoy conoceremos el misterioso mundo de las aves y sus cantos. Durante el episodio tendremos algunos retos para ustedes que no pueden faltar. Veamos si son capaces de superarlos. En YouTube, un artista nos estará guiando a través de unos dibujos destacando a ciertas aves como el cóndor andino, la pava negra, la guacamaya y el cucarachero del Chicamocha. ¿Ya los conoces? Vayan a ver de qué se trata. También tendremos acertijos para mantener sus mentes alertas. Acompáñennos en este episodio de Cráneo, que aumentará tu curiosidad científica. Para enseñarnos sobre este tema está con nosotros un amigo de nuestro podcast, biólogo y ornitólogo. Nos acompaña desde Colombia. Hola, mi nombre es Daniel Vadillo, soy un apasionado por las aves, ojalá como muchos. Hola Daniel, es un gusto que nos acompañes. Cuéntanos por favor un poco más de ti. Bueno, desde siempre me ha encantado la naturaleza, no necesariamente antes de estudiar biología, que fue lo que terminé estudiando. Siempre fui el apasionado por el tema de la naturaleza, por las plantas, por los animales desde muy pequeño. Y otro dato sobre Daniel es que es miembro de la Sociedad Ornitológica del Oriente Andino, por sus siglas Sonora. Es el vicepresidente y también hace parte del grupo de estudios de paisajes socioecológicos, PASOECO. Y bueno, Daniel, así como tú, por acá tenemos a muchos chicos apasionados por la naturaleza. Y también tenemos algunas preguntas que ellos dejaron para que tú nos ayudes a responder sobre las aves y sus cantos. ¿Estás listo para ayudarnos a responder esas preguntas? Claro que sí, respondamos las preguntas. Muy bien, Daniela, aquí vamos con la primera. Hola, mi nombre es Gabriel Lozada, tengo 9 años. Mi pregunta es, ¿por qué las aves tienen distintos cantos? Las aves, y yo creo que un poquito parecido a nosotros, son muy comunicativas. Ellas tienen que estar constantemente hablándose entre ellas, de alguna forma hablando, digamos entre comillas, sino comunicándose entre ellas. Y esto ha llevado a que, digamos, tengan la capacidad de hacer muchos sonidos distintos para comunicarse, principalmente entre ellas. Lo hacen para comunicarse amistosamente o también muchas veces para hacer un sonido de alerta, digamos, estás entrando en mi territorio, estás entrando en mi casa. Esto lleva a que tengan sonidos que llamamos cantos, que son sonidos principalmente para comunicarse con individuos de su misma especie. Y otros sonidos que son de alerta, que son como ya sonidos, digamos, viene un depredador. Estos sonidos los llamamos llamados. Entonces están los cantos y los llamados. Otra cosa muy particular de las aves es que tienen, a diferencia de nosotros, como dos tubitos en la garganta, que como nosotros llamamos a esto la laringe. En las aves hay dos tubitos distintos que se llaman siringes. Es algo así como si tuvieran dos gargantas, ¿verdad? Prácticamente, sí, como dos tubitos acá de gargantas, que es una característica propia de las aves que le permite hacer varios sonidos simultáneamente, que nos parecen que son imposibles para estos animales tan pequeños. Esto es una característica fascinante de su comportamiento y adaptación. Daniel, ¿y es cierto que las aves también cantan para encontrar parejas? Sí, el canto tiene mucho que ver con la reproducción, es decir, para atraer a una hembra de su misma especie. Algo muy interesante que también pues, las aves no solamente cantan
en muchos casos para atraer a la pareja, sino que de pronto, para ampliar la respuesta, también hay otras cosas que hacen para atraer a las hembras. El canto es una de las principales, pero también muchas veces las aves construyen nidos para atraer a las hembras, entonces también son arquitectas, hacen unos nidos hermosos, muchas veces los decoran con diferentes cosas de colores, muy decoradoras de interiores también bailan para conquistar a las hembras, eso es otra particularidad, que muchas veces va acompañada con el canto, pero también hay aves que se especializan en hacer como pequeños coreografías de baile y canto para poder atraer a las hembras. Por supuesto, imagina que las aves son como artistas que quieren conquistar a alguien especial. Construyen casas bonitas como nidos y hacen bailes divertidos para impresionar a las chicas y ganarse su amor. Es como un gran concurso de talentos de amor en el mundo de las aves. Vamos con otra pregunta. Hola, Kenai. Hola, mi nombre es Kenai Delgado, tengo 9 años. Mi pregunta es, ¿las aves pueden hablar con otras especies de aves? Es como si hablaran otros idiomas. Lo que sabemos realmente es que las aves como que no tienen tanta necesidad de hablar con otras especies. Digamos, la comunicación principalmente ocurre entre aves de una misma especie. De hecho, tienen cantos muy particulares entre ellas, pues para poderse comunicar. Eso es lo principal. Pero como también había mencionado de pronto, los llamados, que son estas variaciones de los cantos como mucho más simples, normalmente son sonidos de alerta que sí las utilizan mucho para comunicarse con otras especies. Esto es importante porque las aves muchas veces no van volando juntas solamente con individuos de su misma especie, sino con otras aves en bandadas mixtas que llamamos, es decir, varios individuos de diferentes especies, donde hay, por ejemplo, una especie de carpintero con una especie de azulejo que van en conjunto como buscando alimento. Y entonces, en ese caso, si hay un depredador, aparece de pronto un águila o otro animal, ellas sí tienen que comunicarse para alertarse. Entonces, ahí es donde vienen los llamados que hablábamos, que eran sonidos un poquito más básicos, que principalmente son sonidos como de alerta. Sí pueden ser una comunicación directa con otras especies, a pesar de que no sea como el mismo idioma, el mismo sonidos que ellos usualmente utilizan las aves de su misma especie, pero sí es un sonido que se entienden entre ellas en general, y eso es los llamados para alertar que viene un depredador por ahí cerca. Ok, entonces digamos que las aves tienen sus propios idiomas. Cada grupo tiene su propio lenguaje secreto, pero cuando están juntas en un lugar usan sonidos simples como silbatos para decir, cuidado, algo está mal. Es como cuando en los juegos de fútbol del mundial, equipos que hablan diferentes idiomas juegan un partido juntos. Aunque no entiendan las palabras del otro, todos saben qué hacer cuando el árbitro pita o saca una tarjeta roja. Es como un código que todos entienden. Las aves sí que son muy listas. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Hola, soy Gabriel Castillo, tengo 7 años. Mi pregunta es, ¿cómo las aves hablan como nosotros? Tiene mucho que ver con la importancia del canto para las aves. Como decíamos desde el principio, son muy comunicativas, ellas tienen la necesidad de comunicarse y hay dos formas muy principales en que las aves como que aprenden el canto. Entonces hay aves que empiezan a imitar los sonidos de muy pequeñitas y a imitar como el sonido de sus padres, y otras que realmente no tienen mucha necesidad de imitar sonidos, sino que es algo como muy natural, el sonido sale de forma muy natural. Entonces, en el caso de que tratan de imitar sonidos, lo hacen como para relacionarse. Si yo empiezo a hablar como los bebés lo hacen, empiezan a imitar como los sonidos de los papás, las aves pasa algo muy similar, ellas empiezan a imitar sonidos, principalmente pues de las aves de su misma especie, pero en el caso de lo que ocurre muchas veces en cautiverio, donde tenemos los animalitos enjaulados o de pronto como en contacto directo con los humanos, ellas también pues esa necesidad como de imitar sonidos, que es cómo se relacionan de las personas o inclusive otros animales que están por ahí cerca, porque ellas también podrían, si tuvieran un perrito por ahí también ladrarían, pero eso ocurre más que todo pues en cautiverio, entonces empiezan a imitar los sonidos que nosotros hacemos como humanos, ¿sí? Entonces ahí empieza a parecer que estuvieran hablando, pero pues es esa relación que ellas tienen con nosotros y empiezan a imitar, ojalá no tener a las aves enjauladas, porque pues ellas quieren, digamos, relacionarse con nosotros, pero pues es porque no hay otras aves de su misma especie por ahí cerca, sino pues utilizarían sus sonidos pues normales y naturales. Eso ocurre mucho en loros, por ejemplo, que son muy comunicativos, pues decimos, uy, está hablando,
pero es la imitación de los sonidos que nosotros hacemos. Niños, esto es algo así como cuando nosotros jugamos a imitar o remedar a otras personas. Lo malo es que a veces estas aves viven en lugares muy pequeños como jaulas, lo cual no es bueno para ellas. Las aves son felices cuando pueden volar libremente y vivir en la naturaleza. Es como si nosotros estuviéramos en una casa muy pequeña todo el tiempo. En lugar de jugar al aire libre, estaríamos encerrados allí todo el día. Por eso es importante recordar que los animales deben estar en su lugar natural, donde puedan vivir felices y saludables, donde realmente pertenecen. Ahora que hemos respondido la pregunta de Gabriel, vamos con la de Nicole. Hola Nicole, gracias por enviarnos tu pregunta. Hola, mi nombre es Nicole Urriola, tengo 8 años y mi pregunta es, ¿cuál es el ave con el canto más extraño del mundo? Yo creo que aquí va a ser complejo, va a ser difícil como no contestar desde mi opinión personal. O sea, las aves es increíble la cantidad de sonidos distintos que pueden hacer, entonces es muy difícil como escoger un solo sonido, pero yo diría que uno de los sonidos que más me puede impresionar, le llaman pava negra o aburrido, que es un ave bastante grande, muy parecida, digamos, de alguna forma a las gallinas, pero de gran tamaño, gran porte, son familiares de alguna forma, aunque las gallinas vienen de Asia y estas aves sí son colombianas propiamente. Y es una ave que también muy particular y que hace que le llame a uno más la atención. Suena mucho, no en la madrugada como muchas aves, sino como más crepuscular, como ya apenas está amaneciendo, más en la nochecita, empieza ese sonido que yo digo que es como... ojalá podamos poner el canto como tal, el sonido, pero es un sonido, no un silbido ni nada, sino como un sonido como con la garganta, como con mucho eco, en el bosque se escucha con mucha resonancia, tú lo puedes escuchar a grandes distancias. Yo creo que es uno de los sonidos más interesantes que he escuchado en el mundo de las aves. Claro que sí, seguro del otro lado nuestros cráneos también quieren escuchar cómo suena. Pero antes les voy a dejar un reto. Su trabajo, chicos, será imitar el sonido de esta ave y según cuán bien lo hagas, ponle una puntuación del 1 al 10. Recuerda contarnos cómo te fue. Ahora sí, voy a dejarlo sonar. Bien, ahora es tu turno. Vamos de nuevo. ¿Cómo te fue? ¿Lograste un 10? Sigamos con Daniel. También me gustaría mencionar que hay aves que no solamente hacen sonido con ese sistema que hablábamos de la siringe, con la garganta, sino también hay sonidos muy interesantes que las aves pueden hacer con otras partes del cuerpo. Por ejemplo, están estas avecitas chiquiticas que llamamos saltarines, que hacen sonidos con las alas. Hacen un sonido como una matraca prácticamente, un sonido como muy particular, y que no lo hacen con la garganta, ni con el pico, ni con ninguna otra parte del cuerpo que usualmente esperaríamos, sino es un sonido con las alas. Es muy interesante también. Ni con el pico ni con la garganta. Interesante. Vamos a escucharlo y veamos, chicos, si ustedes pueden repetirlo. Una vez más. ¿Cómo te fue? Ahora, ¿qué puntuación le das? Ahora, Daniel, aprovechemos y me cuentas un poco de la diversidad de tu país. ¿Cuántas especies de aves hay en Colombia? Porque según la Cancillería colombiana, es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado. Cuéntanos cómo pintan las aves en todo esto. Bueno, Colombia, claro, es un país privilegiado con su biodiversidad, somos un país considerado como megadiverso y pues no solamente en el caso de las aves, sino otras especies. Entonces Colombia tiene alrededor de 1954, 56 especies de aves, más de un 10% de las aves que hay en el mundo, y en un espacio tan pequeño es un privilegio pues encontramos más especies en tan poco espacio. Además de estas aves que tenemos, esta diversidad de especies, también tenemos lo que había mencionado un poco cuando hablaba de los cantos, son especies únicas, que llamamos especies endémicas. Sí, y son nada más y nada menos que 79, según el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
aves únicas que solo se encuentran en el territorio colombiano. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Antes de irnos, quiero dejarte un reto más. Chicos, llegó el momento de convertirse en exploradores de aves. Sal a tu patio o parque favorito, por supuesto en compañía de un adulto. El reto también es para él. Vayan con papel y crayones. Escuchen atentamente los sonidos que hay alrededor, especialmente los de las aves. Lo que debes hacer es identificar diferentes sonidos que puedes escuchar. Dibuja una imagen de cada ave que escuchaste y pudiste ver. Incluso puedes inventar tu propia ave imaginaria y dibujarla como crees que se vería. Luego debes investigar en libros o en línea para aprender más sobre las aves que viste y escuchaste. Pídele a tu adulto que comparta los dibujos que hicieron y sus descubrimientos con nosotros. También puedes invitar a más amigos y familiares a unirse a este reto. Y para terminar, tengo una última pregunta. Daniel, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo como biólogo y ornitólogo? ¿Y cuál es tu invitación a los chicos que te escuchan? Bueno, sí. Yo creo que esta va a ser la pregunta más difícil. Bueno, yo siempre, desde muy pequeño, me ha gustado el tema de la naturaleza. He tenido como una conexión con la naturaleza. Yo creo que eso es de muchos y ojalá cada vez crezcamos un poco ese número de personas que siente esa conexión con la naturaleza. Y en mi caso particular, pues siempre ha estado muy canalizada hacia las aves. Digamos que son de los animales que más me ha llamado la atención, que más me apasiona como de pronto ver, escuchar, y eso ha llevado que pues digamos que haya decidido dedicarme como a su estudio, a su protección, principalmente también muchas veces a nivel personal pues a disfrutarlas, no solamente es trabajo, sino también es como la pasión por estudiarlas y conocerlas y pues disfrutarlas de alguna forma, motivar su conservación. Estos espacios también pues es una forma de hacerlo, que las conozcamos, que descubramos todas estas cosas tan particulares que ellas tienen. Entonces todavía hay muchas cosas que no conocemos y eso es, yo creo que el llamado a los chicos y a las chicas a que se apasionen por este tema, porque puede sonar que sabemos mucho de las aves y en general de los animales y las plantas, pero en realidad todavía falta mucho por descubrir y pues pueden ser ellos los que descubran esas cosas. Eso es lo que yo creo que nos motiva, la curiosidad alrededor de estas especies y de estos animales y de plantas. Es muy, muy apasionante y uno puede dedicarse como a conocer y cada vez descubrir más alrededor de cualquier animal. En este caso, por ejemplo, las aves, que son una maravilla. Muy bien, y como siempre decimos aquí, la naturaleza tiene cosas increíbles por descubrir. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y eso es todo por hoy en Cráneo. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre el mundo de las aves y sus cantos tanto como nosotros. No olviden que nos encanta recibir sus preguntas y que amamos responderlas. Si tienes más ideas para futuros episodios, nos encantaría saberlo. Puedes decirnos tu nombre, dónde vives, cuántos años tienes y hacer tu pregunta. Pídele a un adulto que use un teléfono inteligente para grabarte y envíanos el archivo. Para eso solo debes acceder al link que dejamos en la caja de descripción. También encontrarás nuestras redes sociales y página web. Visítennos y sean parte de nuestra comunidad www.craniopodcast.com. Antes de despedirnos, por supuesto, queremos dar un agradecimiento muy especial a la Sociedad Ornitológica del Nororiente Andino, Sonora, y a Daniel Vadillo, quienes se dedican a promover la investigación, apreciación y conservación de las aves silvestres, especialmente en la región del nororiente andino de Colombia. Si desean sumergirse en el mundo de la ornitología y contribuir a la conservación de estas increíbles criaturas, les animamos a visitar el sitio web de Sonora y unirse en esta apasionante comunidad. El link lo encontrarás en la descripción de este episodio. También te recuerdo que tenemos otro podcast muy interesante. Te invitamos a escuchar Los Negocios de Barren, en donde Barren y su amigo Pedro descubren el misterioso mundo de los negocios. Sumérgete en el divertido mundo de los negocios de Barren. Cráneo es una producción de Cumbre Media y Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo y Moisés Monsalve nuestro artista gráfico. Y yo soy Catherine Aguilar, su anfitriona y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, científicos.